libro de Hebreos capítulo 11, versículo 7. Y vamos a hablar de un personaje muy importante. Vamos a ver por qué nosotros debemos ser responsables. Y vamos a hablar también de este personaje que realmente tomó la responsabilidad en sus manos de salvar al mundo. No estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. La obra más grande que se ha hecho en todo el mundo, obviamente, fue la de nuestro Señor Jesucristo, porque cuando Él murió en la cruz, salvó a todo el mundo. Pero hay un hombre también, existió un hombre muchos años antes de Cristo Jesús. Bueno, Él existía desde el principio de la creación. Jesús siempre ha existido antes de que el mundo se creara. Jesús ya existía porque Él es parte de nuestro Dios. Y bueno, pero existió un hombre dentro de la creación del mundo. Después que Adán y Eva pecaron, fueron echados de su hogar, transcurrió el tiempo, llegó a existir un hombre llamado Noé. Noé fue un hombre que tomó la responsabilidad de salvar al mundo. Tomó esa responsabilidad en sus manos, que no era fácil, porque el mundo ciertamente iba a perecer. Dice la palabra de Dios que la maldad del mundo había llegado tanto hasta el cielo, que Dios dice que había dicho: me arrepiento de haber creado al hombre. Vamos a ver el libro de Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6, versículo 1, dice de la siguiente manera: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí, escogiendo entre todas. Es decir, que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, cuando Dios le dijo a Adán y a Eva: multiplíquense, fructificad la tierra, sojuzgadla. A pesar de que Adán y Eva habían pecado, la tierra debía expandirse con muchas personas. Ahora, dice que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogieron entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. A partir de ese momento, Dios había puesto una cierta cantidad de tiempo. Tenían 120 años para arrepentirse y así ser salvos. Sigue diciendo el texto bíblico, versículo 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de pensamiento de corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Nos damos cuenta cómo en un mundo lleno de maldad, lleno de violencia, había todavía personas fieles. Y Noé, dice la palabra de Dios, pero, esa palabra pero significa que había alguien. Se podría decir, había un punto en medio de todo eso. Había un punto, y ese punto era Noé, que era diferente de todos los que estaban en ese tiempo en la tierra. Había alguien diferente, alguien que no fornicaba, alguien que no cometía adulterio, alguien que no codiciaba. Noé dice que halló gracia delante de los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque Noé era un varón justo, recto, temeroso delante de Dios. Ahora, Dios iba a raer de sobre la faz de la tierra a los hombres que había creado, desde el hombre hasta la bestia.
y hasta el reptil y las aves del cielo. Y Dios dijo, me arrepiento de haberlos creado. Había crecido tanto la maldad. Usted se imagina cuando Adán y Eva pecaron, nunca se imaginaron ellos que la maldad crecería tanto, llegaría tan lejos. Me imagino que en ese tiempo había personas casándose con animales, hombres con hombres casándose, mujeres con mujeres como hoy día, hombres con animales, y bueno, había de todo en esta tierra. Entonces dijo Dios, voy a destruir al hombre que está sobre la faz de la tierra porque me arrepiento de haberlo creado. Ahora, Noé halló gracia delante de los ojos de Dios y le dijo Dios a Noé. Un día Dios le llamó a Noé y le dijo en el capítulo 7, versículo 1, dijo luego Jehová a Noé. Vamos a ver. El versículo 13 del capítulo 6, versículo 13 de Génesis dice, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca. Y bueno, le dio todas las medidas, ¿verdad? De todo lo que iba a llevar en el arca. Y en el versículo 18 dice, estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, de cada especie, meterás en el arca para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. ¿Sí? Así que Dios había invitado a Noé y a toda su familia para que pudieran entrar al arca. Y no solamente ellos, sino todos aquellos que quisieran entrar al arca. Porque Noé estuvo predicando 120 años. Desde el momento en que Dios le dio la orden, desde el momento en que Dios dijo van a ser 120 sus días, desde entonces Dios le dio una orden a Noé y le dijo, hazte un arca de madera para que puedan salvarse, porque viene un diluvio grande. ¿Y saben qué hizo Noé? Noé obedeció. Y no solamente se iban a salvar ellos, sino que iban a salvar también a todos los animales, sean buenos, malos, Dios los quería salvar. Hubiesen entrado muchos si hubiesen querido, pero todos rechazaron el mensaje de Dios que le estaba dando a través de Noé. Y Noé fue fiel con su familia, tanto así que ellos entraron al arca. Ahora vamos al libro de Hebreos capítulo 11, versículo 7, el versículo que les había dicho. Ya vimos un poco acerca de la historia de Noé, de qué manera Dios llamó a Noé y le dio una responsabilidad en sus manos. Esa responsabilidad tan grande que todos nosotros en algún momento Dios nos entrega en nuestras manos. Hebreos capítulo 11, versículo 7. Dice la palabra de Dios. Bueno, vamos a leer el versículo 6 primeramente y después vamos a pasar al versículo 7. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es totalmente imposible de agradar a Dios. Si tú no tienes fe, de nada te sirve estar yendo a la iglesia todos los sábados. De nada te sirve estar yendo a la iglesia todos los miércoles, todos los viernes. Si no tienes fe, si vas nada más porque quieres ir, pero vas sin fe, de nada te sirve. En esta vida no puedes agradar delante de Dios sin fe. La palabra de Dios dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible. Porque es necesario, dice el versículo, es necesario que aquel que se acerca a Dios crea que le hay. Todo aquel que se acerca a nuestro Dios tiene que acercarse con fe. Y tiene que creer necesariamente que Dios le va a dar lo que necesita. Y que le va a recompensar. Dice la palabra de Dios en el versículo 6. Y que es galardonador de los que le buscan. Pero déjame decirte, mi querido hermano, que ha habido una lucha constante, o ha habido una discusión, se puede decir, de que si somos salvos por la fe o somos salvos por la ley. No sé qué opina usted en casa.
¿Somos salvos por la fe o somos salvos por la ley? Este tema lo vamos a tocar en otro momento, pero déjame decirte que la ley no te salva, pero te muestra lo terrible del pecado de tu vida. Y la fe, según dice Hebreos 11:1, la fe es la seguridad de lo que se espera. Es estar seguros de lo que estamos esperando. Es estar convencidos de lo que no podemos ver. Y nosotros creemos en Dios, creemos que Dios existe, estamos seguros en nuestro corazón. Aunque no lo vemos, pero sabemos que Dios existe. Esa es la fe. La seguridad de lo que se espera es también la convicción de lo que no se ve. Estar convencidos de lo que no vemos. Como en este caso, nuestro Dios. Ahora, no voy a tocar este tema de la ley, de la fe y la ley, pero realmente sin fe es imposible agradar a Dios. Y la ley de Dios también es importante en tu vida. Como te digo, en otra ocasión tocaré este tema. Pero quiero decirte que la fe es sumamente importante, porque cuando hagas las cosas, hazlo con fe y Dios lo hará. Pero si lo haces sin fe, dice que es imposible agradar. Por más que te esfuerces, estés visitando a los enfermos, estés visitando a los encarcelados, estés visitando a los huérfanos, a las viudas, pero si no lo haces de corazón, nada más lo haces para que la gente te vea, eso no es fe. Tienes que hacerlo por amor a Dios y con fe, creyendo que un día Dios te premiará en el reino de los cielos, no aquí en la tierra. Ahora, dice el versículo 7, vamos al versículo 7 ahora porque es el texto del cual vamos a hablar en este momento. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Versículo 7, por la fe, ya vimos lo que es fe, ¿verdad? Por la fe Noé, ya vimos la historia de Noé en el capítulo 6 de Génesis, donde vimos que Noé se le fue entregada una responsabilidad en sus manos. Versículo 7, por la fe Noé, número 1, cuando fue advertido por Dios. Todos nosotros en algún momento de nuestra vida recibimos una advertencia. Y Dios le advirtió a Noé y le dijo, hazte un arca de madera de gofer, porque viene un diluvio grande sobre la tierra. Y si no te preparas, y esto se puede decir que era una profecía, 120 años largos iban a transcurrir para que el diluvio viniera. Y esos 120 años, Noé y su familia se emplearían en construir el arca donde se salvarían todo el mundo, todos aquellos que quisiesen entrar. Y Noé, mientras trabajaba en el arca, también predicaba, también hacía el llamado, les decía, arrepiéntanse de sus pecados. Les estaba advirtiendo como Dios se lo había advertido a él. Dios le entregó un mensaje en sus manos y le dijo, diles al mundo que se arrepientan porque viene la destrucción, viene un diluvio grande, voy a destruir la tierra, todo lo que está debajo del cielo, todo aquello que es humano, toda bestia, lo raeré de sobre la tierra y no quedará nada. Así que hazte un arca de madera donde podrán salvarse. El único lugar donde podían salvarse era el arca. Y también que escucharan el mensaje para que pudieran entrar al arca. Pero más sin embargo la gente se burlaban de Noé, se reían de él, pensaban que estaba loco. ¿Por qué? Había razón de por qué ellos no creían que un diluvio viniese. Nunca había llovido sobre la tierra. Desde que Dios creó el mundo, dice que la tierra se regaba con un vapor que subía de la tierra, del suelo, regaba la tierra, es decir, este vapor que subía del suelo, mantenía a las plantas y a los árboles verdes. Nunca había llovido, y era la primera vez que iba a llover. Ahora, era el momento cuando Dios traería agua del cielo, abriría las fuentes de los cielos para que cayera lluvia sobre la tierra y se creara un gran diluvio, y así toda esa gente iban a perecer si no iban a obedecer al mandato de nuestro Dios, a la advertencia. Y qué bueno que Noé
atendió a la advertencia de nuestro Dios. Porque dice en Hebreos 11:7, por la fe Noé y su familia, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían. Justamente de lo que les estoy hablando. De las cosas que no se veían. ¿Qué hubiese pasado si Noé hubiese dicho, no, yo no voy a cumplir con esa responsabilidad? O le hubiese dicho, Señor, ¿cómo va a llover? Es algo ridículo si nunca ha llovido sobre la tierra. Jamás ha caído una gota de lluvia del cielo. ¿Cómo es posible que va a llover? Si Noé no hubiese tenido fe, hubiese contestado de esa manera. Pero más sin embargo, Noé confió y dijo, sé que nunca ha llovido sobre la tierra, pero le creo a Dios. Y esa es la diferencia. Creer en Dios y creerle a Dios es diferente. Todos creemos que Dios existe, pero no todos le creemos a Dios. Por eso el enfermo no sana, porque no le cree. Por eso el necesitado no puede ser suplido su necesidad, porque no le cree a Dios. No le creemos a Dios. Podemos creer que Dios existe en el cielo y ya, hasta ahí. Todos creemos que Dios existe, pero son muy poquitos los que le creen a Dios de corazón. Si el ser humano le creyese a Dios, el cáncer podría desaparecer. Si el ser humano le creyese a Dios, el SIDA podría desaparecer de su cuerpo. Si el ser humano le creyese a Dios, esta pandemia que está alrededor del mundo no estuviese pasando. Pero el problema es que no le creemos a Dios. Hay mucha diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. Ahora, Noé le creyó a Dios, porque dice que por la fe que él tenía en el Padre Celestial, cuando Dios le advirtió, inmediatamente Noé le creyó. ¿Por qué? Porque dice que Dios le advirtió de cosas que aún no se veían. Y en este caso es la lluvia, el diluvio. Nunca había llovido sobre la tierra. Sigue diciendo el versículo 7. Sigue diciendo la segunda parte. Con temor, ¿qué se necesita para que nosotros podamos creerle a Dios? Número 1, Noé fue advertido. Número 2, Noé le creyó a Dios de las cosas que no se veían. Tuvo fe. Y número 3, ¿qué se necesita para que nosotros podamos creerle a Dios por sus advertencias? Número 3, nosotros necesitamos tener temor delante de Dios. Quizás es algo que nos está faltando en nuestra vida, el temor. El temor no significa tener miedo delante de Dios. Algunos podrían interpretarlo de esa manera, es tener miedo. Como por ejemplo, si viene un huracán, o viene un terremoto, un tsunami, tenemos miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a morir. Miedo a que ese terremoto, o ese tornado, o ese tsunami nos alcance. ¿Por qué? Porque como seres humanos podemos tener miedo. Pero este miedo, este temor, perdón, no es miedo, pero este temor del que está hablando la palabra de Dios en Hebreos 11:7, ese temor que Noé tuvo, eso significa respeto a Dios. Y ese respeto a Dios significa apartarte de la fornicación, apartarte del adulterio, apartarte del robo, apartarte del asesinato, apartarte del chisme. Todo eso es el temor delante de Dios, el respeto por Dios y por su santa ley. Por eso Noé, con temor, dice la palabra de Dios, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Es decir, Noé tenía respeto, cosa que los demás que estaban alrededor de él no le tenían. Porque la gente dice que bebían, se casaban, se daban en casamiento, se divorciaban, se volvían a casar. En ese tiempo de Noé era un tiempo terrible, porque la gente hacía y deshacía. Había gente hasta casándose con animales. Se estaban cometiendo muchas inmoralidades delante de Dios. Era tanta la maldad que Dios dijo, hasta aquí le voy a poner un punto. Voy a enviar un diluvio sobre la tierra y todo aquel que no se arrepienta se lo llevará el diluvio. Así también se llevará la bestia. Por eso Dios
envió a Noé y le dijo, mete a los animales también al arca para que ellos se salven. Ahora, ese temor que Noé tenía era respeto por Dios. ¿Estarás respetando tú a Dios? ¿Estarás teniendo temor delante de Dios? ¿Estarás respetando su santa ley? Porque déjame decirte, mi querido hermano, mi querido amigo, que ahora el arca para salvarnos, ese arca espiritual, es Cristo Jesús. Él tiene la salvación en sus manos. Y nos la ha otorgado a través de su muerte. Pero ¿qué tenemos que hacer tú y yo? Creerle a Jesucristo, creerle a nuestro Dios de que Él nos salvará. Pero tenemos que prepararnos con temor, ¿sí? Y ese temor ya lo explicamos. Temor no es sinónimo de miedo, sino de respeto a nuestro Dios y a su santa ley. Ahora, ¿para quién preparó Noé el arca? Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Tienes que pensar, número uno, primero en tu casa. Número dos, tienes que pensar también en tu iglesia. Y número tres, tienes que pensar en todo el mundo. Pero primeramente piensa en tu casa. Noé, cuando hizo el arca, dijo, en este arca entrará mi familia. Y todos aquellos que quieran arrepentirse de sus pecados entrarán a este arca y serán salvos por el diluvio. Pero ¿sabes quién le creyó solamente a Dios? Noé y su familia. Nada más. Quizás podemos decir la iglesia o la religión de aquel tiempo no le creyó. Lamentablemente, solo Noé y su familia se salvaron como iglesia. ¿Y todo el mundo dónde quedó? Se perdieron. ¿Por qué? Porque no se arrepintieron delante de Dios. No tuvieron temor, no tuvieron respeto a nuestro Dios. Es por ello que, y ya Dios les había advertido, 120 años Dios les había dado para que se arrepintiesen y no lo hicieron. Y déjame decirte que cuando se cumplieron los 120 años, Noé y su familia entraron al arca. Y no vino la lluvia en ese momento. No cayó la lluvia justamente en los 120 años, sino que tuvieron que pasar otros 7 días más. Mientras Noé y su familia entraron al arca, pasaron 7 días más. Y durante esa semana el diluvio no había llegado. Pero cumplida esa semana, la lluvia se vino y el diluvio, ahora sí, se regó por toda la tierra. Y lamentablemente, estas personas perecieron. Ahora, vamos a continuar. Sigue diciendo el versículo 7. Y por esa fe, miren, esta fe, por esa confianza en Dios, Noé condenó al mundo. ¿Qué puede usted hacer cuando tiene fe? Al mundo le duele. El mundo se condena cuando no tiene fe delante de Dios. Cuando Noé tuvo fe y le dijo a las personas, entren al arca, vamos, entren porque el diluvio viene. Y la gente no quisieron arrepentirse. Y miraban la fe de Noé y decían, ese Noé está loco. ¿Ustedes creen que esas palabras quedan impunes delante de Dios? Dios toma la venganza por sus hijos. Si usted es fiel delante de Dios, la batalla está asegurada. Con su fe, usted también puede condenar al mundo. ¿Por qué? ¿De qué manera? Cuando nosotros creemos en Dios, el enemigo no está contento y buscará diferentes motivos para poder derribar tu fe, para que tú sigas creyendo en Satanás y te alejes de Dios. Satanás buscará diferentes maneras para poder derribar tu fe. Pero sabes una cosa, si tu fe está firme, a Satanás le duele. Al mundo que está siguiendo a Satanás le duele. Y yo quiero decirte que por favor te mantengas en tu fe y creyéndole a Dios. Y no solamente eso,
sino que sigue diciendo el versículo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. O sea que esa fe provoca vida eterna. Esa fe provoca salvación. Esa fe que Noé tuvo con su familia provocó que ellos se salvaran en el arca. Y esa fe también provocó que esas personas que no creyeron en Dios perecieran en el agua, perecieran en medio del diluvio. Esa misma fe que Noé. Ahora ves la diferencia entre creerle a Dios y no creerle a Dios. ¿Ves la diferencia? El mundo que vivía en pecado pereció, pero Noé con su familia, que le creyeron a Dios, pudieron entrar al arca y fueron herederos de la salvación. Aquí la palabra de Dios dice, fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por eso Noé se encuentra registrado en este capítulo de la fe del capítulo 11 de Hebreos. No podía faltar en esta lista de personajes que le creyeron a Dios de corazón. Vamos a leer un último versículo y nos vamos a despedir con esto. San Mateo 28. Así que antes de leer ese versículo de San Mateo 28, quiero decirte una vez más de lo que estamos hablando. Número 1, Abraham fue advertido. Perdón, Noé. Número 1, Noé fue advertido. Número 2, Noé le creyó a Dios. Fue advertido de cosas que aún no había visto. Número 1, fue advertido. Número 2, le creyó a Dios. Número 3, él trabajó con temor, preparó el arca con temor. Número 4, Noé pensó en su familia. Número 5, la misma fe de Noé condenó al mundo. Y número 6, fue hecho heredero de la justicia, heredero de la salvación. Son 6 cosas importantes que fueron importantes en la vida de Noé. Vamos a ver San Mateo 28. San Mateo capítulo 28, el versículo 19 y 20. Al igual como a Noé se le dio una responsabilidad en sus manos, si Noé hubiese renegado, hubiese dicho, no quiero hacer el arca, no es mi problema, es problema tuyo, resuélvelo como tú puedas. Pero gracias a Dios de que él aceptó esa responsabilidad y se tomó la tarea de preparar el arca. Porque también pensó en su familia y pensó también en los demás. Miren la responsabilidad que se nos ha dado en nuestras manos hoy día. Y tenemos nosotros que ejercer esa responsabilidad. San Mateo 28, 19 y 20. Bueno, vamos en el versículo 18, del 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Noten esta palabra. Toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Versículo 19. Después de que Jesús haya recibido la potestad, ahora hizo, no es una invitación, es una orden como se le dio a Noé. Es una responsabilidad que nos está entregando en nuestras manos. Y esto es para compartir, porque realmente el arca que Noé hizo fue para compartirlo con las personas que quisiesen entrar al arca. Y esto también es para compartir. Por eso Dios nos está entregando una responsabilidad en nuestras manos. Tiene que ser así, no puede ser de otra manera. Miren el versículo 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Amén. ¿Cuál es la responsabilidad que Dios nos está dando en nuestras manos? Al igual como a Noé. A Noé se le dijo, son 120 años que he propuesto para acabar con este mundo si ellos no se arrepienten. 120 años Noé estuvo martillando, trabajando en el arca. Y 120 años también estuvo predicando para que ellos se arrepintieran, advirtiendo al mundo. Ahora Dios nos ha dado un tiempo indefinido. Y nos dice, por tanto, id y haced discípulos. Y esa palabra por tanto es de que si Jesús recibió esa autoridad desde el cielo, nos da la autoridad a nosotros ahora para ir al mundo, predicar el evangelio, hacer discípulos a todas las naciones. Número 1, hay que hacer discípulos. Número 1. Número 2, después de que sean discípulos, ahora bautícenlos, dice Jesús, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y número 3, después de que ya son bautizados, no dejarlos allí a que ellos vean cómo le van a hacer, no. Después de que ellos sean bautizados, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Hay que enseñarles lo que nosotros hemos aprendido, hay que enseñarles a que ellos guarden todas las cosas que nos ha mandado. Miren, esto es una cadena. El Padre le da la autoridad al Hijo, le da un mensaje al Hijo. Y el Hijo de Dios viene, le da un mensaje al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos da un mensaje a nosotros para que nosotros demos ese mensaje al mundo que no conoce de la palabra de Dios. Y cuando ellos lleguen a creer, ellos predicarán a otros. De esa manera el Evangelio se expandirá en todo el mundo. Así que es importante que nosotros cumplamos con nuestra responsabilidad. No nos quedemos con esa noticia en nuestras manos. No nos quedemos con esa advertencia en nuestras manos. Vayamos a todo el mundo y llevemos esta advertencia de que la salvación solamente será posible si creemos, si le creemos a nuestro Dios. Si respetamos sus mandamientos, podremos entrar a la vida eterna, porque de esa manera estaremos respetando a nuestro Padre Celestial. No hay otra manera. Ahora, tú eliges qué camino. ¿Eliges el camino de la salvación o eliges el camino de la destrucción? ¿El camino de la perdición o el camino a la vida eterna? Tú decides. Tienes esa responsabilidad en tus manos. Ahora que estás escuchando este mensaje, tú eres responsable de tu salvación. El Padre Celestial ya otorgó esa salvación. Jesucristo nuestro Señor ya pagó el precio en la cruz del Calvario. El Espíritu Santo ha hecho su trabajo de poner este evangelio en tu vida. Ahora solamente te falta a ti aceptar este mensaje, para que por medio de este mensaje puedas alcanzar la salvación. Así que mi querido hermano, mi querido amigo, te deseo muchas bendiciones y espero que en este día puedas meditar acerca del mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Vamos a orar en este momento. Vamos a terminar el tema. Y yo espero, mi querido hermano, tú que tienes la responsabilidad de ir y predicar el evangelio a aquellos que no conocen, que puedas ir hoy. Porque hay que ir a aquellos que no conocen, a ser discípulos, bautizarlos y enseñarles. Son 4 cosas: ir, hacer discípulos, bautizarlos y enseñarles a que guarden las cosas que Dios nos ha mandado. Cumplir con nuestra responsabilidad. Vamos en este momento entonces a orar para poder concluir con este servicio de culto divino. Así que vamos a arrodillarnos y vamos a orar en este momento. Querido Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias porque has estado con nosotros a lo largo de este tiempo de transmisión. Gracias por el mensaje que nos has dado, Señor. Gracias por los cantos que hemos tenido en este programa. Gracias, oh Padre. Si en algo
no pudimos hacerlo bien, te pedimos, Padre, que nos perdones. Si de repente fallamos en las alabanzas, fallamos en el tema, o quizás en la oración, te pedimos, Padre, que tú nos puedas perdonar a cada uno. Solo queremos darte lo mejor y queremos rogar por tus hijos que están alrededor del mundo, Padre, que están clamando a ti porque sienten dolor en su cuerpo. Te pedimos, Padre, que tu mano de poder esté sobre cada uno de ellos. Te pedimos por aquellos que van a tomar los alimentos en este momento, que los bendigas, lo que sea, Señor, que tú los bendigas. Padre, también te pedimos una bendición por tu iglesia. Hoy día los edificios están cerrados, Señor, pero no permitas que mis hermanos se queden en la cama, viendo el teléfono, viendo la televisión. Que tengan ese servicio de adoración, Padre. Que se acuerden de ti, Señor. Que se acuerden que hay un Dios vivo a quien servirle. Padre, nos vamos a levantar de nuestras rodillas, pero queremos nuevamente decirte gracias por tu santa palabra. Envía tu Santo Espíritu para que esté en medio de nosotros a lo largo de este día. En el nombre de Jesús. Amén.